Bueno, vamos al ejemplo D, que sería el último. Tengo una multiplicación entre dos paréntesis. Recuerden que esa multiplicación también entre dos paréntesis puede estar o no. Es más, en el material teórico, fíjense que no lo tienen, pero igual se tiene que interpretar como que hay una multiplicación. Y si miramos cada uno de los términos dentro de ese paréntesis, tengo raíz cuadrada de 10 en ambos y raíz cuadrada de 7 también en ambos. Pero fíjense la operación. En un paréntesis están sumando y en otro paréntesis están restando. O podría haber tenido al revés. Primero la resta y después la suma. Eso no cambia. Pero ya no es lo mismo que hablábamos acá. Porque acá para poder escribirlo como potencia, en el ejemplo C, teníamos que tener los mismos radicales con la misma operación. Acá tenemos los mismos radicales pero con las operaciones opuestas. En uno la suma y en el otro la resta o al revés. Si no se acuerdan, esto era el paso contrario a la diferencia de cuadrados. Por ejemplo, cuando ustedes tenían x al cuadrado menos 25, que tenían que factorizar, que ustedes lo vieron como el quinto caso de factorización, diferencia de cuadrado. Tenían que tener una resta y a ambos términos poder sacarle la raíz cuadrada. Entonces decían, al primer término sí, queda como x, y al segundo término sí, queda como 5. Entonces esto lo escribían, esos resultados una vez sumando, separado por una multiplicación y una vez restando. Bueno, fíjense que tengo una multiplicación de dos paréntesis con los números iguales, x, 5, 5, pero en un paréntesis está la suma y en el otro paréntesis está la resta. Bueno, ahora es como si tuviéramos al revés, como si tengo esta parte y puedo llegar a esta parte. Ese es el significado de la igualdad. Cuando dos cosas son iguales, no importa si parto de este lado para llegar a este lado o si parto de este lado para llegar a este lado. Es lo mismo. Entonces eso es lo que tenemos acá. Siempre, no solamente en este tema de radicales, siempre que tengamos una multiplicación de números iguales, pero con operaciones contrarias, una suma y una resta, o una resta y una suma, se aplica la diferencia de cuadrado. Pero ¿cómo hago para ir de este paso a este? Y fíjense que es el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Siempre menos, por ser una diferencia. Entonces, ¿quién es nuestro primer término acá? La raíz cuadrada de 10. O sea que va a quedar raíz cuadrada de 10 elevado al cuadrado. Menos nuestro segundo término es la raíz cuadrada de 7 elevada al cuadrado. Y ahora resuelvo. Como justamente el índice es 2 y el exponente es 2, lo que dijimos en los videos anteriores, puedo cancelar y directamente queda 10 con la misma operación. Y en el otro va a pasar lo mismo. Puedo cancelar el índice 2 con el exponente 2 y queda 7. Y resuelvo. 10 menos 7 directamente queda 3. Y ese sería nuestro resultado final. ¿Qué pasa si ustedes no se acuerdan de la diferencia de cuadrado o no se dan cuenta que podían aplicar la diferencia de cuadrado? Bueno, pueden aplicar también la propiedad distributiva. Hacen la flechita, este por este, después este por este. Y lo mismo con este por este y este por este. Es un poquito más larga, pero llegarían al mismo resultado. Porque va a pasar en un momento, al aplicar la propiedad distributiva, que los términos del medio se les va a cancelar por ser opuestos, entonces van a llegar a esto mismo, al primer término multiplicado dos veces menos el segundo término multiplicado dos veces. Entonces acá en este ejemplo tienen dos opciones, la diferencia de cuadrado, que es la más fácil, la más cortita, o si no la propiedad distributiva, que es un poquito más larga, pero deberían llegar a lo mismo. En el ejemplo C también podrían haber aplicado la propiedad distributiva. Supongamos que ustedes no se dan cuenta de que es el cuadrado de un binomio o no se acuerdan la fórmula. Bueno, podrían haber aplicado la propiedad distributiva, que es un poquito más larga, pero llegan al mismo resultado. Entonces tienen varias opciones. Hay algunas que son más cortitas y más fáciles, pero como son con fórmulas, si no se las acuerdan, pueden recurrir a la propiedad distributiva, que ustedes ya la saben aplicar muy bien.
Bueno, hasta ahí llegaría la explicación de los 4 ejemplos con respecto a multiplicación y división de radicales de igual índice. Después en el material teórico ustedes tienen para hacer varios ejercicios. Les he tratado de poner los 4 casos diferentes que hemos visto para que ustedes lo practiquen. Cualquier duda que tengan me mandan las consultas por correo, o si ustedes consideran que son varias las dudas, me lo hacen saber y organizamos una clase por Meet, pero siempre viendo previamente los videos. Bueno, les mando un gran saludo y espero que estén muy bien.